Buenas tardes, jóvenes. Esperemos de que pues se sigan conservando bien en su casa. Digo, y nos da gusto, pues, les hemos dicho que este es un trabajo difícil de ir, pues, a través del trabajo, a través de la situación virtual, ¿no? Pero esperemos de que en el próximo semestre, pues, estemos de manera en contacto directo y podamos aclarar algunas cosas. Miren, hoy veríamos el último tema, que es identificar las escuelas de interpretación histórica. Vamos a encontrar de que hay 4 maneras de explicar los fenómenos históricos, es decir, cada historiador, de acuerdo a su corriente histórica, de acuerdo a su formación que ha tenido, de acuerdo a su clase social que pertenece, pues le da un sentido distinto a lo que es la historia. Vamos a ver 4 escuelas, que sería positivismo, marxismo, historicismo y la escuela de los anales. Nosotros, el positivismo, la mayoría de sus profesores que les dieron clase en la secundaria, pues eran positivistas. El positivismo es una filosofía que surge antes de la Revolución Francesa, 1789. En 1789 la filosofía que gobernaba, la que mandaba la filosofía, pues era una filosofía religiosa, es decir, los reyes tenían el poder y ellos no permitían el desarrollo económico de los pueblos. Ellos consideraban que lo más importante del hombre no era hacer riqueza, sino que lo más importante era salvar el alma, irse al cielo. Y entonces ante esta situación en Europa van a ir surgiendo comerciantes que van a vivir en los burgos, y como vivía en los burgos, pues es una clase que se llama la burguesía, y esa burguesía es una clase industrial, comercial, y ellos, la religión les estorbaba para poder hacer sus negocios. Ellos consideraban que lo más importante de venir a la tierra, pues era hacer riqueza. Entonces, en 1789 estalla una revolución en Francia y la burguesía, para poder luchar en contra del poder de los reyes, pues tuvo que crear una filosofía, y esa filosofía pues se llama positivismo. Primeramente hay que aprender que el creador de esta filosofía es un francés llamado Auguste Comte, y esta filosofía comienza a explicar cómo se desarrolla la historia. Ellos dicen que la historia de la humanidad se debe dividir en 3 etapas: una etapa teológica, una etapa metafísica y una etapa positiva. Entonces, como se llaman positivistas, ellos consideraban que lo máximo de que debería ser la sociedad era el positivismo. En la metafísica, perdón, en la etapa teológica, ellos se encargaban, ellos decían que esta etapa corresponde a la etapa donde el hombre explica los fenómenos a través del aspecto religioso. Ellos consideraban que el hombre explicaba los fenómenos de manera religiosa. En la etapa metafísica es una etapa intermedia, y el hombre empieza ya a tratar de ir razonando y explicar los fenómenos de manera a través de la razón. Y en el estado positivo, ellos consideran que ya el hombre, a la hora de explicar fenómenos históricos o naturales, ya lo utiliza a través de la razón. Él también señala que el hombre no debería estudiar el presente. Para él considera que solamente había que estudiar el pasado de la humanidad. ¿Y por qué no el presente? Porque consideraba que en el presente pues hay pobreza, hay miseria, y entonces él consideraba que estudiar los griegos, estudiar los romanos, que ellos vivían en la gran opulencia, que eso era importante para él. Entonces él trata de que el hombre dice: no debemos estudiar el presente, sino estudiar el pasado. Él es un agente que considera que lo máximo de la humanidad pues era llegar al positivismo. Entonces, en Francia,
la revolución no resuelve todos los problemas. Entonces él considera que había que atrancar la sociedad, entonces él comienza a negar que ya no haya revoluciones. Él dice, señores, llegamos a la etapa positivista y ya no debe haber revoluciones. Y finalmente vamos a terminar señalando de que él, pues, él niega la lucha de clases, él considera que en la sociedad no hay una lucha de clases. Entonces, en resumen, él señala que la historia se debe dividir en tres estados: teológico, metafísico, positivo. Él considera que no hay que estudiar, el presente, sino debe estudiar el pasado. Él considera que solamente el hombre debe estudiar Europa Occidental. Entonces él dice, señores, no hay que estudiar África ni América, sino hay que estudiar Europa Occidental. ¿Por qué en Europa Occidental? Porque él consideraba que la raza superior del mundo estaba en Europa Occidental, donde estaba la raza blanca. Muchos estudiantes al interior de nuestro salón de clases, pues ellos dicen que era racista, pero no, es decir, solamente explicaba que ahí estaba la raza superior. Entonces sería el positivismo. La mayoría de sus profesores que tuvieron la secundaria eran positivistas, es decir, positivismo es una corriente que señala, como ya lo vimos en el sujeto de la historia, que la historia la mueve los grandes hombres, los grandes personajes. Hagan de cuenta, cuando estaba el presidente de México a la hora de gritar el grito de independencia, nunca gritó viva el pueblo mexicano. Él gritaba viva Hidalgo, viva Morelos, viva Allende, viva Aldama, viva Jiménez. Él consideraba que el movimiento de independencia había sido hecho por los grandes hombres. Entonces él, nuestro presidente anterior, Enrique Peña Nieto, pues era positivista. Y así sus maestros en historia que tuvieron la secundaria, ellos hablaban de que la historia la movían los grandes hombres, esos son positivistas. Y pasamos a ver otra corriente que se llama el marxismo. Entonces, en Francia, en Europa, la clase rica comienza a tener el poder y comienza a explotar a la clase trabajadora. Esta clase trabajadora, para poderse defender, pues tuvo que tener una filosofía. ¿Quién lo iba a defender a la clase trabajadora? Como eran explotados. Entonces surgen dos historiadores, dos escritores alemanes llamados Carlos Marx y Federico Engels, y ellos comienzan a desarrollar todo lo que es una corriente nueva, lo que es el marxismo, que se va a oponer al positivismo. Y esta corriente, para poder escribir Carlos Marx y Federico Engels, toda el marxismo, tuvieron que estudiar primero. Entonces ellos comienzan a estudiar y ellos explican que el marxismo pues se va a formar de tres partes y le llaman tres partes y tres fuentes del marxismo. Una primera fuente sería la filosofía clásica alemana. Ellos estudiaron a un filósofo alemán llamado Feuerbach, que comienza a explicar de que la naturaleza pues no permanece fija, sino que todo se mueve. Entonces Carlos Marx va a aportar en esta filosofía clásica alemana, va a aportar una corriente nueva de filosófica que es la dialéctica. La dialéctica es una corriente filosófica que dice que nada permanece igual, todo cambia. Es decir, que las sociedades fueron cambiando. Hagan de cuenta, vimos la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Todas las sociedades, él demuestra cómo las sociedades fueron cambiando. La segunda fuente es la economía clásica inglesa. En la economía clásica inglesa ellos van a estudiar a un filósofo, a un escritor, economista inglés llamado Adam Smith. Este señor pues empieza a hacer una teoría acerca del valor, de dónde estaba la riqueza, es decir, dónde podía la gente obtener riqueza. Entonces, Carlos Marx y Federico Engels en esta aportación aportan lo que es la plusvalía. La plusvalía es la ganancia que le sobra a un patrón después de pagar el salario a un trabajador. Entonces, un trabajador, hagan de cuenta, trabaja 8 horas y el trabajador no le pagan las 8 horas. El patrón, para poder ganar ganancias, solamente le paga 4 horas. Si su papá gana 100 pesos,
su papá debería ganar 200 pesos y las otras 4 horas se las roba el patrón y eso se le llama plusvalía. La otra parte del marxismo, pues es el socialismo utópico. El socialismo utópico se desarrolla en Francia con gente como Owen, Fourier, Saint-Simon, que comienzan a explicar de que la sociedad debería cambiar, pero ese cambio solamente era de sueño. Entonces ellos, Carlos Marx y Federico Engels, dicen no, porque cambien las sociedades se requiere ir a hacer una revolución. Imagínense ustedes si ustedes fueran socialistas utópicos. Imagínense que ustedes se reúnen en el café, ¿sí? Van a Sambor, se toman un café y comienzan a pensar hacer una revolución aquí en México. Dicen, oye, hay mucha pobreza, hay mucha miseria, vamos a hacer una revolución, pero en el café platican, pero a la salida del café, pues ustedes llegan y se van a encontrar a la novia, hagan de cuenta que la citan a su novia allí, llega la novia y les da un beso de media hora y ustedes se olvidan de esa revolución. Y vuelven a soñar, sueñan en su casa que van a hacer una revolución, otra vez se reúnen en el café, pero vuelve a ir su novia y entonces todo esto sí son los soñadores, es el socialismo utópico. Todos pensaban que la sociedad iba a cambiar a través sin hacer revolución. Carlos Marx dice, no, para que cambie la sociedad se requiere hacer una revolución. Después, esta corriente del marxismo, pues explica toda la historia a través del aspecto económico. Explican que primero el hombre, para poder desarrollar toda una filosofía, para poder desarrollar una sociedad, pues primero había que obtener alimentos, es decir, la base material de la sociedad, había que obtener alimentos para poder comenzar a desarrollar la ciencia, para poder desarrollar conocimientos, para poder vivir. Entonces había que obtener alimentos. Entonces le dan un carácter científico a la historia de manera economista. Ellos consideran que en una sociedad está compuesta de dos elementos, que es la base económica y la superestructura. La base económica, imagínense ustedes que ustedes es una sociedad y que sus huesos de ustedes es la base económica y esa base económica es toda la economía de una sociedad y es la que sostiene la superestructura. La superestructura sería todas las ideas que tenemos en el cerebro, es decir, todas las ideas que tenemos en el cerebro sería la superestructura. Esas superestructuras son todas las ideas espirituales creadas por el hombre. Ahí está la educación, está la ciencia, está la filosofía, está la religión, está el arte, es decir, todos los artistas. Entonces, él divide a la sociedad en esos dos elementos, base y superestructura. Y ya con esto ellos van a desarrollar una llamada, la ley obligada, la obligada correspondencia. Ellos dicen, señores, si se mueve la base económica, se debe mover la superestructura. Imagínense ustedes en el esclavismo o en el feudalismo. En el feudalismo, la gente que hacía una pintura, que hacía libros, que escribía libros de santos, de santos, de la Virgen, escribía pura filosofía. Las casas eran tipo iglesia, es decir, toda la cultura, toda la educación, la religión, pues la dominaban este tipo, ¿no? Y ahora ya no. Entonces él dice, cambiando si cuando cambie la base económica del feudalismo, llegamos al capitalismo y a partir de aquí ya no, ya la gente empieza a escribir sobre pues desnudos, sobre gente, ya no a pintar vírgenes, ahora pintan a Madonna o a Nurka, la pintan al traje de baño, ¿no? Entonces él dice que las sociedades van cambiando y eso se le llama la obligada correspondencia. Entonces la base, cuando cambia la base, cambia la superestructura. Ahora, para que cambie la base y cambie la superestructura, se requiere hacer una revolución, es decir, no cambia nada más porque uno quiera, tiene que hacerse a través de una revolución. Y finalmente terminamos de que el marxismo dice que el motor de la historia pues es el pueblo trabajador. Y seguimos con una tercera corriente que se va a oponer al positivismo
que se va a oponer al marxismo, y esa corriente se llama historicismo. Esta corriente, el historicismo, es una corriente que le va a negar el carácter científico a la historia. Ellos consideran que la historia no es una ciencia porque la historia solamente estudia fenómenos particulares, fenómenos que no se repiten. Entonces para ellos no es una ciencia. Ellos, esta corriente le pone mucho acento en lo individual, es decir, ellos consideran todo lo individuo es el que mueve la historia. Para ellos, consideran que la historia pues, no es más que una filosofía de la vida. Ellos también eliminan lo que es la casualidad. La casualidad, les decía a ustedes, cuando hay una ley que se llama la casualidad, que si hay un temblor y alguien muere o fallece, pues eso es una casualidad. Entonces ellos no niegan eso de que no hay una casualidad. Y finalmente consideran que no hay leyes universales. Ellos consideran que la sociedad no se rige a través, o la naturaleza no se rige a través de leyes universales, sino que las leyes son particulares. Y el historicismo, pues digo, es una corriente que se opone al marxismo, se opone al positivismo. Y entonces, en resumen, pues ellos ponen el acento en lo individual, consideran que la historia no es una ciencia porque pues estudia fenómenos particulares, consideran que la historia no es más que la filosofía de la vida. Y terminamos con una escuela que es la escuela Luz Anales, una escuela donde pues comienzan ellos a desarrollar. Esta escuela Los Anales es una escuela que surge en 1929. En 1929 hay una crisis a nivel mundial y los historiadores no sabían explicar por qué había sucedido una crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York. Todos no sabían y esto va a provocar que los historiadores comiencen a abandonar de que ya no hay necesidad de estudiar a héroes o las batallas. Ahora había que estudiar aspectos económicos, aspectos sociales. Entonces ellos comienzan a darle un aspecto distinto a lo que es la historia. Y entonces ellos ya se enfocan, esta corriente considera que el hombre, como historiador, debe estudiar a las gentes que la historia no habla, es decir, a la gente común. Entonces ellos comienzan a rescatar todo el aspecto, hagan de cuenta, la historia de las mujeres. Antes de 1929, pues consideraban que las mujeres estaban borradas del aspecto histórico, entonces ellos tratan de que ya el hombre historiador pues comience a explicar esto, comiencen a explicar lo que es la educación. Hagan de cuentas, ellos dicen, si van a hacer un estudio de una escuela, no solamente vamos a hablar del director. El director es cierto, participa, pero no es el factor determinante. Entonces ellos consideran que hay que hablar del conserje, hay que hablar de las secretarias, hay que hablar de los alumnos, hay que hablar de los estudiantes. Ellos, esta corriente es una corriente que dice que para que alguien estudie la, la sociedad, la debe hacer de manera total. Ellos desarrollan lo que es la historia total, es decir, que el hombre no debe estudiar el aspecto económico, debe estudiar el aspecto político y debe estudiar el aspecto ideológico de una sociedad, debe estudiar los recursos naturales, es decir, el hombre debe estudiar no solamente el fenómeno histórico, sino que ellos dicen, señores, si vamos a estudiar un fenómeno, tenemos que estudiar el aspecto político, el aspecto económico, lo ideológico, los recursos naturales para poder explicar un fenómeno. Y terminamos diciendo, pues, para ellos, la historia, pues la historia para esta corriente, también igual que el marxismo, consideran que el pueblo trabajador, pues es el elemento fundamental. Y por último, les recordamos de que le estamos pidiendo que los resúmenes, pues hagan un mapa conceptual o hagan un gráfico y si a ustedes no se les facilita hacer esto, pues sí les pedimos de que en 15 líneas hagan un resumen. Entonces ustedes van a hacer un resumen acerca de lo que es el positivismo, de lo que es el marxismo, lo que es el historicismo y lo que es la escuela de los anales. Y finalmente les avisamos, jóvenes, que el próximo viernes, el viernes, ¿qué? Viernes 17, viernes 17, el viernes 17
a las 10 de la mañana a ustedes se les mandará un examen. Será el primer examen. 16. El 16, el viernes se les va a mandar un examen a las 10 de la mañana y a ustedes se les va a dar un día para que lo contesten, es decir, para que ustedes vayan reforzando sus conocimientos. Y digo, y les pedimos lo mismo que están haciendo, es decir, en el cuaderno, ustedes hacen sus apuntes y nos lo mandan. Esperamos de que no haya dudas, de que la clase haya quedado bien entendida. Este, ya hicimos un resumen. Digo, es complicado ver este tema, pero pues, se les dio el material para que ustedes, pues, lo lean y además les hemos pedido que lo lean, cada 15 minutos, pues diariamente hay que estudiar su material 15 minutos. Y digo, esperamos de que en cualquier tema, pues ya así lo demos en clase viva para que ustedes en sus grupos, digo, no lo hemos podido hacer porque pues desconocemos cómo están trabajando los demás maestros, es decir, no sabemos si, ¿entiende? Si los maestros, ya a ustedes pues están trabajando por horas o están trabajando así como caso mío, pero considero que es lo mejor, es decir, a ustedes darles tiempo, dar un material y que ustedes en su casa hagan hagan un resumen y que vayan leyendo. Entonces, les avisamos, la próxima semana hay un examen. Necesitamos ir más rápido, más a prisa, porque pues apenas vamos a terminar la primera unidad. Acuérdense que pues ya no vamos a trabajar en noviembre, ni parte de diciembre, y llegando ya para el 15 de enero, pues termina el semestre. Muchas gracias, jóvenes, y esperamos que no haya ninguna duda.